No hay problema. Ahí arrancó la grabación. A partir de este momento vamos a trabajar los textos de Descartes. Uno es un texto relativamente sencillo, que tiene una sola página nomás, que es un punteo de las ideas más importantes de Descartes, eh, que es, justo salió como al revés este texto, que habla sobre el empirismo y cómo llega al pensamiento cartesiano, ¿no? Y después tenemos el texto de Ricardo Ruiz, El yo y la realidad psíquica en Descartes, que es un texto que trata de unir lo que Descartes hace desde la psicología, de la filosofía, con la psicología. Eh, ¿Más o menos se entiende? Bueno, eh, vamos a empezar a hablar de lo que sería el cogito cartesiano, eh, que traducido quiere decir cogito ergo sum, que traducido quiere decir pienso, luego existo. O cuando yo pienso, yo existo. Eh, Había un profesor mío que decía que la fuerza de la frase de Descartes no está en ninguno de los dos extremos, ni en el cogito, pienso, ni en el sum, existo, sino en la cópula, en lo que une. Cuando pienso, entonces existo. Y para empezar esta clase de Descartes quería hacer referencia a un libro que obviamente no lo incorporamos como texto, pero que lo leí y me gustó mucho, que es de Matías Quisniewski, que se llama Invierno Sueco, el último viaje de René Descartes, que plantea tres sueños que tiene Descartes, que lo toma de los apuntes que tenía Descartes, de tres sueños que van anticipando esta conceptualización tan importante para la filosofía. Era la noche del 10 de noviembre de 1619. Descartes estaba en una fría noche en Neoburgo, solo y contemplativo. Él había hecho, ustedes saben que Descartes es francés, había hecho ese viaje porque justamente en esta ciudad se iba a dar la coronación del emperador Ferdinando II de Frankfurt. Y él venía pensando desde hacía un tiempo cómo sería eso de poder encontrar los cimientos de una ciencia nueva, de una ciencia que tuviera una idea, como él la dice, clara y distinta. Esas dos características le da. Que sea una idea clara y a su vez sea distinta a las que todas las otras que la ciencia ya tiene, que la filosofía ya viene estudiando a través de largos siglos. Entonces, en ese contexto, Descartes tiene tres sueños consecutivos. En el primer sueño se ve a sí mismo caminando hacia la iglesia del colegio de la Fleche. El colegio de la Fleche era un colegio de los jesuitas, por lo cual
Descartes, que tenía una amplia formación religiosa, que era un gran conocedor de la catequesis, de la teología, era un creyente, se formó la tradición jesuítica con los fundamentos justamente del cristianismo. De ese entonces de Santo Tomás de Aquino. Y entonces él se va caminando hacia el colegio de la Fletch, que es donde se formó, su casa de estudio, donde él estudió, y siente una ráfaga de viento que le impide avanzar. Él intenta avanzar, caminar a contraviento, pero esa ráfaga de viento lo detiene y lo azota contra una pared de la capilla. Entonces, en esa desesperación de haber sido llevado hacia cualquier lado por el viento, él termina entrando a la iglesia y quiere rezar. Dentro de la iglesia ve a personas que conversan, pero que hablan en otro idioma que él no entiende, que él no comprende. Solo sabe que hay gente que está conversando, pero de lo que está conversando él no entiende nada. Abre los ojos y siente un dolor en el costado. Ya despierto, piensa que la sensación de haber sido llevado por el viento contra la pared, que lo azota contra la pared, fue algo que no sucedió en el sueño, sino que sucedió en la realidad. Entonces termina muy confundido. No sabe si está soñando o si está despierto. Si es un sueño lo suficientemente creíble como para pensar que fue real. Pero si es real, también le pasa que no entiende por qué está dentro del formato del contenido del sueño. En este primer sueño, va a decir este autor, Matthias Neuer, Descartes descubre el genio maligno. No es cierto todo lo que nuestros sentidos nos enseñan. Nos pueden engañar. No es verdad todo lo que creemos que es verdad, porque puede ser ficción. Y vuelve a dormirse. Y tiene el segundo sueño. Cuando él está dormido, un rayo hace un gran estruendo, entra en la habitación, llena todo el cuarto de chispas y nuevamente se pregunta si está despierto o está dormido. Si toda esta sensación tremenda del estruendo del rayo, lo que se quema, lo que arde, es parte del sueño o es parte de la realidad. Pero no obstante, se vuelve a quedar dormido. O sea, en una misma noche tiene tres sueños. Qué loco. Cuando se queda dormido, descubre que está parado en el sueño delante de dos grandes libros. Uno es un diccionario y el otro un libro de poesía.
Y él se va hacia el libro de poesía. Y ahí ve los versos de un poeta muy conocido que se llama Ausonio, de la antigüedad griega, y le queda una frase que es, ¿qué camino tomaré en la vida? Mientras él está todavía impactado por esa frase que lo interpelaba, que lo hacía pensar, que lo hacía reflexionar, aparece un hombre que nunca lo había visto antes, un desconocido, y le señala un fragmento del otro libro, no el de poesía, sino del diccionario, y ahí encuentra una frase que dice, ese no, con lo cual, juntando las dos frases, ¿qué camino voy a tomar en la vida? Del libro de poesía y del diccionario, ese no, Descartes se pone a pensar, se pone a pensar que si hay un camino que no tiene que tomar, es porque hay un camino que sí tiene que tomar. Dura, pesada, no lo ves. Jessica, No, quería que hacer un aporte. no, hace poquito. Y cable también, por eso se hizo tan rápido ese Jessica, cable. quería hacer un aporte. Bueno, eh, entonces, como Descartes empieza a pensar que si hay un camino que sí, también hay un camino que no, en ese momento, en ese instante, tanto el hombre como los libros desaparecieron. Con estos tres sueños, eh, Descartes descubre la relación conflictiva que hay entre el sujeto y la verdad. Y propone un giro. La verdad que hasta ese momento era dogmática, que era lo que decía la iglesia, lo que decía la religión, que era teocéntrica, lo que decía el Papa, los obispos, los curas, los pastores, porque también estaba el protestantismo muy fuerte en ese entonces, era la verdad. Y todas las otras verdades estaban como ceñidas a esa verdad que era la verdad religiosa, la verdad que no nos podía engañar, si era la verdad sobre la fe. Entonces Descartes dice, ¿y si estos libros no son verdad? Si el hombre que me señala la verdad con tanta sabiduría y sin dudarlo, no es verdad. Si mis experiencias no son verdaderas, si mis sentidos me engañan, que no sé si estoy despierto o estoy durmiendo, si lo que percibo mientras duermo es tan real y provoca en mí la misma experiencia que como cuando estoy despierto, como por ejemplo por esa ventana entra claridad del día, si lo que parece no tener todo solo certeza y nada más que certeza, en algún punto me está engañando y el genio maligno hace todo como para que yo crea como razonable lo que no es verdad. Entonces tengo que buscar una verdad.
Años más tarde, esto habíamos dicho que los sueños lo tiene en 1619. En 1649, Descartes se va hacia la imprenta con tres obritas minúsculas. Una era un tratado de geometría, otra era un escrito sobre filosofía, el ente, el ser y demás. Y un tercero, que es el que a nosotros nos interesa, que se llama Discurso del Método. Ese es el nombre corto. En realidad, Descartes le puso un nombre largo que se llama Discurso del Método para el mejor guiar a la razón para hallar la verdad. El título explica de qué se trata la obra. Discurso del Método para el mejor guiar a la razón para hallar a la verdad. Entonces, en este texto chiquito, pero que partió en dos la historia de la filosofía, que cambió a la filosofía teocéntrica que estaba ligada a lo dogmático, a la religión, a lo que dijeran los santos, los obispos, la iglesia, a una filosofía antropocéntrica que esté centrada en el sujeto. Lo que Descartes se propone es encontrar un método que aspire a la unidad de las ciencias, que unifique los entramados de relaciones entre el sujeto, el saber y la verdad. Y ahí divide algo: relaciones en las ciencias entre el sujeto, el saber, que es el conocimiento, lo que estoy pensando, y la verdad, que es lo que proviene de lo religioso, de lo teocéntrico y demás. El saber es el conocimiento, las ciencias. Esto que él ubica como la idea clara y distinta que nos permita encontrar una base sólida donde construir un saber. Entonces, la duda de Descartes, dos grandes errores sobre la duda cartesiana. Presten atención porque después vienen a los finales y la repiten porque la vieron en internet, porque la leyeron en algún apunte por ahí, que Descartes dice que hay que dudar de todo. Error. Descartes no dice que hay que dudar de todo. Descartes dice hay que dudar de casi todo, menos de dos cosas. Primero, de la existencia de Dios, que es el fundamento último de todo. Y segundo, de que yo soy el que dudo. Yo puedo dudar de todo, menos de que tengo la duda. Porque si yo dudo, que la duda es un pensamiento, es un acto del pensamiento, es porque estoy pensando. Y si estoy pensando, existo. Si yo dudara de todo, dudaría de que pienso, de que soy el que dudo. De eso no puedo dudar. Yo pienso. Y cada vez que pienso, existo. ¿Cómo es verdad que acá hay 117 personas escuchando esta clase? Según el MIT. Miren la compañera que se le prendió el micrófono, que se ve que estaba hablando de cualquier otra cosa, pero bueno, no importa.
Y uno dice, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Alguien que piensa, alguien que reflexiona, alguien que dice, ¿será verdad o no será verdad? Entonces, el cogito ergo sum, ya le voy a dar la palabra a Mirna. El No, yo le quería cogito ergo preguntar sum la frase que usted dijo antes, que había que dudar porque me quedé atrás por eso, que no era de todo. no es de todo. Se dice Descartes, de casi todo. De dos cosas no se puede dudar. Primero, de que Dios existe. Por eso el que dice que Descartes era ateo es mentira, porque Descartes era súper religioso y creía que, ¿se acuerdan de que los jesuitas tenían esa frase o esa idea matriz de que Dios es principio y fundamento de todas las cosas? Él la sigue sosteniendo. Pero tampoco puedo dudar de que soy el que dudo. ¿Se entiende? De las dos cosas que no duda. Entonces, la duda de cartesiana es una duda, no es una duda neurótica, de que, bueno, vamos a hacer mierda todo, nos vamos a dar por cierto nada, no vamos a creer en nada, dudamos de todo, no es así. Sino lo que propone Descartes es una duda metódica para encontrar el conocimiento, la ciencia, el saber. Primer gran descubrimiento de Descartes, que verdad y saber no son lo mismo. El saber es algo que yo buscando, pensando, ¿cómo es esto? ¿Cómo será que funciona esto acá? ¿Por qué esto está primero y esto está después? ¿Cómo es que hay un día y hay una noche? Yo pensando llego al saber. Pero una cosa es el saber, que es la materia prima con la que se hace ciencia, y otra cosa es la verdad. La verdad sí admite esta cosa dogmática como verdad irrenunciable de fe. El saber no. El saber cuando es superado por otro que es mejor, cede. Yo hasta ahora pensaba que lo mejor para dar clase era mí. El día de mañana aparece otra cosa que nos permita teletransportarnos y estar todos este, presentes a través de un holograma y son más claras y más lindas las clases, por supuesto, la mierda con Meet y nos vamos para esa otra plataforma. Eso es el saber, ¿se entiende? Eh, entonces, Descartes dice que pensar es un acto propiamente del sujeto que es considerado independiente de cualquier contenido. Pensar es importante por el acto de pensar, no tanto por el hecho de lo que se piensa. ¿Se entiende? Esta clase tiene contenido. Yo le estoy explicando una teoría cartesiana, pero mucho más me interesa que ustedes aprendan a pensar con estos descubrimientos de Descartes. ¿Será así? Tal profesor explica y parece muy seguro. ¿Será así? Lo voy a leer. ¿Y por qué dirá este autor este concepto y no tal otro? Entonces, Descartes, el acento
está puesto en Descartes, para Descartes, en el yo pienso. Esto que yo le decía, la cópula, cogito ergo sum, porque no es tanto en los extremos, sino en yo soy el que pienso. El acto reflexivo del conocimiento. ¿Esto es así? ¿Será así siempre? ¿Puede cambiar? Y si cambia, ¿cómo lo tengo que entender? Entonces, Descartes le va a dejar a la psicología un concepto muy importante, que es el concepto, lo digo en francés, le mens, la mente. ¿Qué es la mente? La mente es el pensamiento interiorizado. Son todas esas ideas locas que están dando vuelta en sus cabecitas mientras están escuchando esta clase. Descartes va a tomar esta idea de que el hombre no es gran cosa. Como diría Albert Camus, con mucha poesía, el hombre es una caña. Es frágil, se puede romper. Pero ojo, es una caña que piensa. Lo grande del hombre está en el pensamiento. Entonces Descartes va a decir el dualismo de Platón. ¿Se acuerdan de que había dos principios, el cuerpo y el alma? Y que Platón decía, el cuerpo es inmaterial, es muerte, es enfermedad, es finitud, se puede corromper, envejece, pero el alma es algo bueno. Entonces, es como que el alma es algo maravilloso, grande, donde están las grandes virtudes del hombre, y el cuerpo es como la cárcel. Entonces, el macanón que nos metió Platón a todo Occidente es de que todas las cosas tienen dos partes, una buena y una mala, a lo que se llama dualismo. Entonces dice Descartes, el dualismo platoniano es falso. No hay dos principios opuestos y que uno sea bueno y otro sea malo. El verdadero dualismo, y lo voy a escribir para que lo puedan ver, es entre res cogitans y res tensa. Res cogitans es la cosa pensante. Res extensa es la cosa que existe más allá de que lo pueda pensar. No sé. Mientras yo piense, dice Descartes, soy res cogita, soy algo que está pensando. Entonces, la res cogitan es la cosa pensante. Mientras yo piense, soy algo. La duda metódica, la duda como acto del pensamiento. ¿Por qué? Porque lo pone en movimiento al pensamiento. Pero también hay una res extensa que yo no la alcanzo a conocer. El ejemplo que yo pongo siempre,
en pleno invierno, en temporada invernal, nieve, en la cima de la Concagua, nace una flor que dura un par de horas hasta que la nieve la tapa. Que ninguna vista humana, que ningún hombre haya llegado a verla, no quiere decir que no exista, nada más que existió sin que la conociera. ¿Qué hay en el fondo de los océanos? Recién ahora, con mucha investigación, estamos aprendiendo a entender, y aún así sigue siendo inmenso. Entonces dice, el verdadero dualismo es el que divide res cogitan, las cosas que yo puedo pensar, que puedo conocer, y la res extensa, aquello que existe aún más allá de mi conocimiento. Entonces, con este trabajo, Descartes va a transformar al hombre racional en un sujeto pensante. Ser racional quiere decir ser capaz de pensar. Pero cuando piensa, el sujeto es. Antes no es sujeto. Es un ser viviente. ¿Sujeto de qué? Sujeto, estar atado a. ¿Cuándo es? Cuando tiene un pensamiento que lo trascienda a sí mismo. Descartes le va a dejar las puertas abiertas a la psicología, porque después todas las psicologías van a tratar de explicar qué es lo que piensa el hombre, cómo piensa, cómo siente, cómo se percibe, cuál es el conocimiento, qué dice el hombre de sí mismo. Entonces, podríamos ver otros autores más, pero es importante que veamos a Descartes. Por último, yo voy a tratar de compartir, no sé si lo voy a poder hacer, un cuadrito que lo vamos a subir al aula. ¿Lo ven? No, profe. No, profe, todavía no. Ahí sí se ve. sí se ve, profe. ¿Ven? Bueno, el Sí, conocimiento, profe, ahora sí. la red extensa, Sí, sí, profe, se ve ahí. la red infinita, res es cosa, res cogitan, la cosa que se piensa. El yo está fundado justamente en la cosa que se piensa. Y la duda, el genio maligno, la percepción sensorial, la incertidumbre. La filosofía de la escisión, como se conoce la de Descartes, es también una filosofía de la conciencia del yo. ¿Por qué? Porque el yo tiene que ir construyendo su saber, lo que conoce. Bueno, este cuadrito más o menos como para que vean algunas cuestiones que he tratado de estar explicando brevemente. Bueno, ahora sí, dudas, comentarios, cosas que le parezcan pertinentes, comentar. ¿Les pareció muy extraña la clase de hoy? No. ¿Se entendió lo que plantea Descartes? Porque es un autor fundamental. Hay un profesor en la facultad que está en realidad en otra cátedra en psicología social, que él siempre pregunta sobre Descartes.
Y los alumnos por ahí te colocan y dicen, no, bueno, pero Descartes filosofía, ¿qué tiene que ver con la psicología? Bueno, esta clase, que es la segunda clase teórica que tenemos, la dedicamos a Descartes. ¿Por qué? Porque va a dejar todos los hilos tendidos para que del 1649, que escribe el discurso del método, hacia 1879, 1900, o sea, casi 2 siglos después, la psicología haga su aparición. Adelante, Ale, te escuchamos. Ale Escobar había levantado la mano. Ah, bueno, creía que querías preguntar algo, decir algo. Muy bien, muy bien. Cogito ergo sum, piense sobre eso, Alejandro. De por qué tocó sin querer, diría Descartes. No, bueno, para Descartes, la conciencia justamente es esto, darse cuenta, poder ser consciente, conocer significa un acto de compromiso. Cuanto más conozco, más comprometido soy, más sujeto soy. ¿Alguna pregunta? Sí, Mirna. Así que para Descartes, el ser que no es pensante, que se va moviendo con la corriente, subsiste, no vive. ¿Sería algo así también o no? No, no dice no vive. No, en el sentido de decir que no existe como ser. A eso quiero decir, si el yo pienso, al no hacerlo, no entrarían en la forma de pensar de Descartes. Es muy simple, nosotros no podemos ser si no es que somos pensantes, ¿no? Lo que Descartes dice es, no hay otra forma que el hombre racional del que hablaba Aristóteles, que tiene la razón como cualidad, no hay otra forma de entenderlo, sino es a través de su capacidad de pensar. Cuando yo me pienso, entonces sí yo soy. Yo soy Rodrigo, yo soy psicólogo, yo soy enfermero, yo soy el que estudio, el que vivo en tal ciudad. Siempre que uno algo al yo soy, es algo, una cualidad que el pensamiento descubre para el yo. El pensamiento, usted, Ana, cuando se piensa, es ¿de qué cuadro es? Pienso que el mejor cuadro es River. Bueno, usted es de River. Profe, el Pienso mejor que, Boca, dice. Aguante Boca. exacto, pienso que es Boca, como dice Ana Barbosa. Bueno, estoy con el pensamiento agregando una cualidad al ser. ¿Se entiende eso de que dice Descartes? No Sí, somos profe. fuera del pensamiento, somos sujetos pensantes. Y la cualidad del pensamiento es lo que distingue al ser humano. Sería una cosa como pienso lo que soy, Ujú. o soy lo que pienso, mejor dicho. Una O pienso pregunta, y existo. ¿cómo, Jonathan? O pienso y existo. O sea, es como que existimos. Claro, pienso y existo. En realidad la frase completa es ergo cogito, ergo sum. Cuando Que sería, pienso es cuando soy.
Sería una traducción más libre, una traducción más exacta. Cogito ergo sum es así tal cual, pienso luego existo. Pero ergo, ¿cuándo pienso? Ergo cogito, ergo sum. ¿Cuándo pienso? ¿Cuándo soy? ¿Qué son ustedes acá? ¿Y qué soy yo? ¿Y qué es Daniela? Esa respuesta se configura, yo soy alumno, yo soy profesor. Con la cópula de agregándole al sujeto algo. Pero es algo que viene dado por el pensamiento. Hay momentos en los que hablo yo y hay momentos que hablan ustedes. No, no es el hablar solamente lo que distingue el profesor o no. ¿Se entiende? Es el lugar simbólico que se le da. Y eso lo hace el pensamiento. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Bueno, Laura Sosa, para entrar, para escuchar los últimos 2 minutos de un autor sumamente complejo como Descartes, por lo cual le recomiendo que vea la clase después y que lean los textos, ¿no? ¿Algo más que quieran participar? Aprovechen. ¿Se acuerdan el pasaje de la forma teocéntrica a la forma antropocéntrica? Con Descartes también se da esta distinción entre verdad y saber. Con Descartes hace su aparición la ciencia moderna. ¿Qué quiere decir ciencia moderna? Que hasta ese entonces toda la ciencia giraba en una idea tipo enciclopedista, en acumular conocimiento. Ahora Descartes dice, es el conocimiento que al hombre le sirve, que al sujeto le sirve, que predica sobre el sujeto. Eso permitió que haya un desarrollo fenomenal de ciencias que son propias de las humanidades, antropocéntricas. La antropología no existía y empezó a existir. La sociología no existía y empezó a existir. La psicología no existía y empezó a existir. A partir de esta propuesta que hace Descartes de entender de otro modo las ciencias. Este giro cartesiano, como Copérnico, ¿se acuerdan lo que era Copérnico? Copérnico rechaza la teoría heliocéntrica, geocéntrica y propone la teoría heliocéntrica. La teoría geocéntrica era que alrededor del planeta Tierra giraba todo, la luna, el sol, las estrellas, las nubes. ¿Qué es lo que descubre Descartes a través del observatorio astronómico? Que no era que todos los astros giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra junto con otros astros giran alrededor del Sol. Entonces se habla de un giro copernicano. Tenía razón Copérnico. Se demostró finalmente que la rotación de los astros en la Vía Láctea se da en torno al Sol, la teoría heliocéntrica. Tenía razón Colón cuando se fue con un huevo a la reina de Castilla y decía, todo el mundo quería que la Tierra era plana y Colón decía, no, es redonda, es redonda, es redonda. Y también hay un giro cartesiano que le llaman, que es este cambio que genera Descartes a través de este librito muy chiquito, si ustedes lo quieren lo pueden buscar en internet, Discurso del Método.
no alcanzan a las 40 páginas. Y me partió la cabeza a todo el mundo con ese discurso del método. Ni se imaginaba el despelote que iba a armar con eso. Ezequiel, sí, si podés tener micrófono, habla. ¿No podés hablar, Ezequiel? ¿Es plana o redonda? Ya está demostrado, Ezequiel. Ya está demostrado. Es redonda. Terraplanismo, nada, son algunos que sostienen una teoría que hace más de 500 años que está descartada. Pero hay fundamentos, hay fundamentos. Hay fundamentos de observación astronómica. Hay fundamentos de observación astronómica. Pero bueno, no hay más aporte, no hay más cuestiones que quieran preguntar, algo que no se haya entendido. Dani, ¿qué te parece que podrías aportar o decir? Rodri, Sí, no, la verdad que fue claro, a veces Descartes cuesta bastante entenderlo, y la verdad que lo transmití súper sencillo, con tus ejemplos, con tus formas, así que la verdad que no tengo nada para aportar en esta oportunidad. Está silenciado. eso era para que ustedes piensen si es verdad o no es verdad que estoy hablando. Entonces ustedes dicen, pero ahora sí habla. Bueno, avisos parroquiales. Ya con esto vamos cerrando la clase. Me prometí a mí mismo hacer clases cortas, desde que me aburría mucho en la facultad con clases interminables. Prefiero que sean concentradas, que ustedes la puedan ver 2 o 3 veces, pero que sean productivas. La clase el próximo lunes, ustedes seguirán el calendario, no tenemos clase porque es el día del maestro, que también es el día del docente universitario en la UADER. Después vamos a seguir con textos que ya son las corrientes, distintas corrientes de la psicología, y con eso estaríamos cerrando la unidad 1. No se duerman en leer los textos, no son largos, no están disculpados por ver la clase, de no leer los textos, pasan a los textos. Lo que nosotros tratamos de transmitir en la clase, los textos están mucho mejor explicados y ustedes lo van a poder entender mejor. Y nos veremos dentro de 15 días. ¿Te parece? Buenísimo, profe. Sí, Bueno, profe. Bárbaro. hasta luego, pásenlo lindo, cuídense, nos vemos dentro de 15 días, entren al aula, así van leyendo. Dale, Bueno, profe, nos abrazo. vemos. Chao. Hasta Chao, luego, profe. que pasen bien. Bueno, profe, Aguante. chao, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chau, chau.